Sí, no, ahí está. Buenas tardes. Damos inicio a la audiencia de la reclamación ROL 24-2014, Compañía Minera del Pacífico S.A. contra Director Ejecutivo de Servicio de Evaluación Ambiental. Se anuncian los abogados señores Eduardo Antonio Correa, con 30 minutos, y por el director ejecutivo, señor Riesta. Sí. Sebastián Riesta, por 20 minutos. Señor relator, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En la audiencia de hoy se enfrenta la Sociedad Anónima Compañía Minera del Pacífico, en adelante también la compañía o CMP como reclamante y el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental como reclamado. La compañía reclama en contra de la resolución exenta número 1163 de 10 de diciembre de 2013, dictada por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental de la época, señor Ricardo Irarrázaval Sánchez. De acuerdo con el reclamante, la resolución exenta no se ajustaría a la normativa vigente por cuanto habría impuesto una condición injustificada, a saber, la obligación del titular de implementar canales de desvío de aguas lluvias en las pilas de almacenamiento de hierro para evitar el arrastre de mineral fuera del sector de acopio, establecida en la parte final del considerando 6, letra I, de la resolución de calificación ambiental. La resolución exenta fue notificada a la compañía el día 20 de diciembre de 2013 y la reclamación ante este tribunal fue presentada el 28 de enero de 2014. Estando dentro de plazo y habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la ley número 20.600, la reclamación fue admitida a trámite con fecha 29 de enero de 2014 y se le asignó el rol R número 24-2014. De acuerdo con la información del expediente de autos, así como aquella contenida en el ICIA, el proyecto consiste en la ampliación de las actuales instalaciones de recepción de concentrado de hierro del puerto Punta Totoralillo para permitir un aumento de la capacidad de acopio y embarque de 3 millones de toneladas anuales de mineral de hierro y 1 millón de toneladas anuales de concentrado de cobre. Además, el proyecto contempla la construcción de nuevos sistemas de acopio y recepción, el refuerzo estructural o mejoramiento de las instalaciones de embarque existentes y la conexión de las nuevas instalaciones de acopio con el sistema de embarque existente. El objetivo del proyecto, en tanto, es ampliar la capacidad de recepción y acopio del mineral de hierro, de modo de incrementar la cantidad de productos que puede ser embarcado hacia mercados internacionales a través de un servicio de embarque propios o de terceros. Adicionalmente, se considera ampliar las operaciones al almacenamiento y embarque de concentrado de cobre mediante la construcción de un sistema de recepción y acopio de minerales de cobre y la utilización de las instalaciones marítimas existentes, debidamente adecuadas al tipo de producto a embarcar. El puerto Punta Totoralillo, de propiedad del reclamante, se ubica a 25 kilómetros al norte de la ciudad de Caldera, en la comuna del mismo nombre, provincia de Copiapó, región de Atacama, y fue aprobado por medio de un estudio de impacto ambiental que culminó con la resolución exenta 70 del año 2005 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la región de Atacama. Con posterioridad a la aprobación y hasta la actualidad, según la información aparecida en el ICIA, el proyecto cuenta con 3 vías aprobadas, contando aquella que motiva la presente reclamación. Durante el procedimiento de evaluación de la última vía, hubo 2 informes consolidados de solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, IXARAS, y sus respectivas adendas. El motivo de la reclamación, tanto administrativa como judicial, se origina en respuesta a la medida solicitada por la Seremi de Salud en el ordinario 2493 de 2011, medida que finalmente fue impuesta por la Comisión de Evaluación en la RCA número 265 del mismo año, consistente, como se dijo recién, en la construcción de canales de desvío de aguas lluvias en el sector de la pila de acopio de hierro. Según la Compañía Minera del Pacífico, la condición o exigencia impuesta por la autoridad carece de fundamento, pues no se producirán escurrimientos, no se genera lixiviación del mineral acopiado y tampoco es posible sostener la generación de drenajes ácidos. Por esta razón, CMP reclamó ante el director ejecutivo del SEA, quien, mediante la resolución número 1163 de 2014, objeto de la presente vista de la causa,
mantuvo la condición, aunque no por la misma razón. En efecto, según la compañía, el director ejecutivo conserva y mantiene, por un lado, el error de hecho en virtud del cual sostiene una decisión que descansa sobre un supuesto errado, y en segundo lugar, innova intentando fundamentar dicha decisión señalando que responde a la protección de un bien jurídico protegido distinto al señalado en la propia RCA, entre paréntesis, literal B y no literal A del artículo 11 de la Ley 19.300, y luego acusando impactos que no fueron previstos ni objeto de evaluación. La cita es textual. En otras palabras, ilustre tribunal, mientras la Seremi de Salud sugería condicionar la aprobación del proyecto, cuestión que, como se dijo, ocurrió, a una medida cuyo fundamento era evitar que se produjera un riesgo para la salud de la población, el director ejecutivo del SEA mantuvo la medida, pero por una razón distinta: evitar, en virtud del principio preventivo, los posibles efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Es decir, en principio se trata de la misma condición, pero con una distinta razón. Paso a continuación a explicar los argumentos de las partes. Y a diferencia de otras relaciones, en esta oportunidad, ilustre tribunal, paso a exponer las alegaciones jurídicas de cada una de las partes por separado, pues la forma en que se presentan las alegaciones y las defensas hace que sea más conveniente dar cuenta de cada una de ellas individualmente. 1. Compañía Minera del Pacífico, Sociedad Anónima. Antes de señalar los argumentos de la compañía en contra de la decisión de mantener la condición o medida impuesta por la autoridad ambiental, resulta pertinente para una mejor exposición recordar, por una parte, la medida contenida en la RCA, así como, por la otra, la medida contemplada en la resolución reclamada. El considerando 6, letra I, parte final de la RCA, dice así: en la nueva cancha de acopio, entre paréntesis capacidad de 400.000 toneladas, el titular deberá implementar canales de desvío de aguas lluvias en la pila de almacenamiento de hierro para evitar el arrastre de mineral fuera del sector de acopio, esto según la condición de la Seremi de Salud en su ordinario 2493 de 2011 y ratificada por la Comisión de Evaluación en su sesión de 14 de diciembre de 2011. Por su parte, la resolución exenta número 1163 del director ejecutivo del SEA, en su considerando 5.2, afirma: en base a los antecedentes entregados por el titular en el proceso de evaluación, se analizó la aplicabilidad sobre la medida establecida en la RCA, la que consiste básicamente en la implementación de infraestructura necesaria para recolectar las aguas que infiltren, de manera de evitar que puedan escurrir libremente fuera del sector de acopio del mineral de hierro, y que en definitiva ésta pueda llegar al mar. De acuerdo con el reclamante, la resolución 1163 es arbitraria e ilegal. Sería arbitraria tanto por falta de fundamento técnico como jurídico, mientras que la ilegalidad se habría materializado por violación del artículo 36 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, así como del artículo 20 de la Ley número 19.300 en cuanto al plazo para dictar la resolución se refiere. Respecto de la arbitrariedad por falta de fundamentos técnicos, según la compañía, la medida se basó sobre un análisis fáctico erróneo al asumir como un hecho cierto la posibilidad que se generen escurrimientos de aguas lluvias con concentrado de hierro desde las pilas de hierro hacia terrenos fuera del proyecto, cuando habría quedado demostrado durante la evaluación ambiental que no se producirán dichos escurrimientos de aguas lluvias, fundamentalmente por la escasa pluviometría de la zona, así como por la capacidad de absorción que tiene el acopio, cuestión que haría inaplicable al caso en concreto el principio preventivo. Asimismo, el mineral de hierro acopiado, constituido por magnetita, hematita, enstatita y pirita, es insoluble y por ende no se produce lixiviación, cuestión que estaría probada mediante el test potencial de lixiviación extrínseca, método EPA 312, realizado durante la evaluación ambiental. En relación a los drenajes ácidos, el reclamante alega que lo que quiso evitar el director ejecutivo nunca fue debatido durante la evaluación ambiental, simplemente porque no existiría posibilidad alguna que los supuestos efectos adversos se produzcan. A mayor abundamiento, de acuerdo con el titular del proyecto, la generación de drenaje ácido exige un tiempo de exposición relativamente largo, mientras que el hierro acumulado está destinado para su comercialización y por lo tanto está expuesto a un corto periodo de exposición y a una lenta cinética de reacción de oxidación. En esta dirección, la compañía ofrece en su escrito de reclamación hacer llegar a este tribunal el test ABA, Acid Base Accounting, y el test NAC, Net Acid Generation,
lo que demostraría las afirmaciones de la empresa en cuanto a la generación de drenaje ácido. En conclusión, el proyecto no presentaría un riesgo de generación de escurrimiento de aguas lluvia con concentrado de hierro fuera de los terrenos del proyecto, por las escasas precipitaciones y la capacidad de absorción del acopio, y en cualquier caso, las lluvias no serían capaces de generar drenaje ácido, atendida la composición físico-química del hierro comercial acopiado. En relación ahora a la arbitrariedad por falta de fundamentos jurídicos. Adicionalmente, la compañía alega falta de fundamentos jurídicos en la decisión del director ejecutivo del SEA. Como se dijo en un comienzo, el titular del proyecto señala que el director ejecutivo modificó el objeto de protección de la medida impuesta en la RCA, descartando la razón original señalada por la Seremi de Salud, esgrimiendo, en cambio, la posible afectación del medio ambiente. Es decir, se transitó desde el literal A del artículo 11 de la ley número 19.300 al literal B del mismo artículo, lo que para el caso en concreto sería una arbitrariedad jurídica según el reclamante. En directa relación con lo anterior, se reclama la aplicación arbitraria del principio preventivo, pues no se satisfarían los estándares con que este principio impone para la aplicación de medidas en su mérito, en particular en aquello que dice relación con la certeza de los riesgos previstos, pues el director ejecutivo habría fundado la mantención de la medida en una mera posibilidad no contrastada ni comprobada. En otras palabras, en el caso en concreto no existiría, de acuerdo con el titular del proyecto, un riesgo cierto ni de la producción de escurrimientos de fluidos, ni que éste contenga aguas ácidas y, por último, que dichas aguas afectarán el medio marino. En relación a la ilegalidad por violación del artículo 36 del reglamento. El artículo 36, ilustra el tribunal, dice así: la resolución que califique el proyecto o actividad contendrá a lo menos a. La indicación de los elementos, documentos, facultades legales y reglamentarias que se tuvieron a la vista para resolver, y b. Las consideraciones técnicas u otras en que se fundamenta la resolución. Este artículo, de acuerdo con el reclamante, introduce en el CIA la necesidad de que las decisiones que allí se adopten no sean arbitrarias ni contrarias a derecho, y que lo que habría hecho el director ejecutivo, al innovar en nuevas fundamentaciones y consideraciones no expresadas durante la evaluación ambiental del proyecto ni en la RCA, infringe el contenido del artículo recién citado. En relación ahora a la ilegalidad por violación del artículo 20, Compañía Minera del Pacífico alega violación, efectivamente, de lo dispuesto en este artículo en lo relativo al plazo que entrega la ley de bases al director ejecutivo para resolver una reclamación administrativa. El inciso primero del artículo 20 señala que la autoridad competente resolverá mediante resolución fundada en un plazo fatal de 30 o 60 días contados desde la interposición del recurso, según se trate de una declaración o un estudio de impacto ambiental. Dado que el recurso se interpuso el 6 de febrero de 2012 y fue resuelto el 10 de diciembre de 2013, es decir, casi 2 años después de su ingreso al SEA, al Servicio de Evaluación Ambiental, estaríamos ante una clara contravención a lo dispuesto en una norma expresa, lo que configuraría claramente un vicio de ilegalidad. Paso ahora a exponer los argumentos del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. En su informe, evacuado dentro del plazo el 14 de febrero de 2014, inicia su respuesta a la reclamación afirmando y aclarando que las DIAs no son actos administrativos necesariamente puros y simples y que por el contrario se encuentran muchas veces sujetos a condiciones y exigencias, cuestión que tras la modificación de la Ley de Bases de 2010, en 2010, habría quedado claro, según se desprende del tenor literal de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley número 19.300, primera parte. En cuanto a tal, el cumplimiento de las DIAs, al igual que el de los EIAs, son susceptibles de ser sancionados por la Superintendencia del Medio Ambiente, de acuerdo al artículo 35, letra B, de su ley orgánica. Aclarada la posibilidad de establecer condiciones en las DIAs, el director ejecutivo del SEA afirma que los servicios públicos que participan en un proceso de evaluación ambiental pueden proponer condiciones a un determinado proyecto con el objeto de ajustarlo a la normativa ambiental y evitar de esta manera que se produzcan riesgos que puedan eventualmente materializarse en daños al medio ambiente o a la salud de la población. A este respecto, el reclamado transcribe en su informe, por su importancia, el artículo 47 del reglamento, relativo a los límites a los que deben sujetarse los informes de los servicios que participan en la evaluación ambiental, y el artículo 25, inciso segundo de la Ley número 19.300 sobre los criterios técnicos que deben inspirar el establecimiento de las condiciones o exigencias.
La condición de la Seremi de Salud, en su ordinario 2493 de 2011, como se ha mencionado más arriba, señala textual: considerando el principio preventivo de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417, esta autoridad estima pertinente que el titular implemente canales de desvío de aguas lluvias en la pila de almacenamiento de hierro para evitar el arrastre de mineral fuera del sector de acopio, además de tomar las precauciones necesarias para evitar que el agua que precipite directamente sobre el acopio pueda afectar al ambiente y por consiguiente asentamientos humanos cercanos y o biota del lugar, evacuando agua contactada hacia un punto de acumulación debidamente impermeabilizado. Respecto al mérito técnico de las condiciones impuestas y fundamento de la condición. Así las cosas, el director ejecutivo del SEA afirma que no hubo ni arbitrariedad ni ilegalidad en la decisión. En cuanto al mérito técnico de la medida impuesta, el director ejecutivo señala que la magnetita, la hematita y la pirita, debido a su composición química, sí son capaces de generar reacciones de oxidación en contacto con el aire y agua pluvial cuando son arrastrados, por lo que presentarían la capacidad de generar drenajes ácidos. En particular, existirían antecedentes que la pirita sí tiene reacción en agua, conteniendo un potencial de generación ácida, lo que podría provocar alteración de pH en hábitats marinos. En relación con el test realizado, la afirmación del titular del proyecto en cuanto a que los principales componentes del hierro no serían insolubles, según el director ejecutivo del SEA, no estaría en verdad acreditado o probado, porque para ello habría sido necesario presentar los exámenes que lo descarten, en específico el test AVA, que es el test que mide el potencial de generación ácida. El test SPLP, lixiviación por precipitación sintética, que sí se realizó durante la evaluación ambiental del proyecto, tiene por objeto estimar si el material excede o no los niveles de toxicidad extrínseca, con lo cual finalmente se acreditó que el concentrado de hierro no es peligroso, con lo cual se estaría conforme a lo establecido en el Decreto Supremo número 148 de 12 de junio de 2003. Y si bien los test SPLP y AVA se complementan, lo cierto es que medirían parámetros distintos, pues mientras uno revela peligrosidad, el otro acredita alteración del pH en el agua, respectivamente. En relación ahora a la posibilidad que se produzcan drenajes ácidos, el director ejecutivo insiste que para descartar esta posibilidad habría sido necesaria la realización del test AVA, pues el test SPLP solo descarta la peligrosidad en términos del DS 148. Adicionalmente, el director ejecutivo señala que la condición impuesta, tal y como se evidencia en el ordinario 57 de la Dirección Regional del SEA de la región de Atacama, corresponde a una medida ya conocida e implementada por otros proyectos de acopio de concentrado de hierro. Por último, el informe del director ejecutivo del SEA destina un apartado en el que refuta la falta de fundamentos y la supuesta afectación arbitraria que alega el titular del proyecto, esgrimiendo fundamentalmente que la decisión fue razonada, fundamentada en el principio preventivo y, en definitiva, que el director ejecutivo resolvió rechazar el recurso de reclamación, pues en el caso en específico existiría un riesgo racional y cierto, previamente demostrado, que puede importar la generación de efectos no deseados, como la afectación del medio marino por arrastre de mineral, todo lo cual fue suficiente para mantener la condición impuesta. Esta condición, afirma el informe, era la forma más racional, proporcional y lógica de proceder. Sobre las causales de ilegalidad que aduce el reclamante. En relación ahora a la ilegalidad reclamada por el titular del proyecto, el reclamado se defiende aduciendo que el cambio de objeto de protección fue debidamente fundado y que en sede de reclamación el director ejecutivo goza de una amplia potestad de subsanación de vicios que adviertan el procedimiento principal y, por lo tanto, tiene el poder de revisar los actos administrativos sobre los cuales se interpone el recurso de reclamación como vía de impugnación. El cambio de objeto de protección al que se refiere el SEA es el del literal B por el A del artículo 11 de la Ley 19.300, en virtud del cual se razonó para la mantención de la condición. Se cita en apoyo a la tesis de la revisión las normas supletorias contenidas en la Ley 19.880, en particular el artículo 15, inciso tercero, el 56 y el 59, inciso final, que establecen los principios generales de impugnación de actos administrativos.
Conjuntamente, el informe cita la jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso Central Termoeléctrica Punta Alcalde, rol de ingreso número 6563 del año 2013. Dado que la reclamación administrativa no respondía a causales tasadas, como sería el caso del artículo 60 de la Ley 19.080, existiría, por tanto, una amplitud respecto de las competencias otorgadas al director ejecutivo para resolver el recurso, pudiendo pronunciarse no solo respecto de la juridicidad de la actuación de la comisión de evaluación respectiva, sino también de los aspectos de mérito y conveniencia, teniendo especialmente presentes los principios fundantes del sistema de evaluación de impacto ambiental, como es el preventivo. Y que, en este sentido, la potestad del director ejecutivo para resolver el recurso, si bien está atribuida de elementos reglados, también considera elementos discrecionales de los que puede echar mano para efectos de adoptar la mejor decisión en el caso concreto. Se cita al efecto la jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema en el caso de la Central Termoeléctrica Pirquenes. Por todo lo anterior, la actuación del director ejecutivo del SEA habría estado dotada de plena juridicidad en opinión de la Autoridad Administrativa Ambiental. Respecto ahora de la alegación consistente en la vulneración del artículo 20 de la Ley número 19.300, el director ejecutivo se limita a afirmar que los plazos para la administración pública del Estado, por regla general, no son fatales. Estos, afirma la autoridad, son una excepción en la legislación administrativa vigente y, como tales, al ser de derecho estricto, deben ser expresamente señalados por el texto legal. Ello no ocurre respecto del caso en autos, por lo que los términos que en él se mencionan no tienen el carácter de fatales. Por consiguiente, el simple vencimiento del plazo para resolver no origina por sí solo la ineficacia de las actuaciones administrativas que se realicen con posterioridad, por lo que difícilmente pueden llevar a constituir un vicio de ilegalidad propiamente tal. Con posterioridad a la reclamación y al informe del director ejecutivo del SEA, las partes, de mutuo acuerdo, solicitaron suspensión de la vista de la causa fijada originalmente para el día 27 de mayo de 2014. En el transcurso de la fecha original y la presente vista de la causa, la parte reclamante presentó un escrito, que está foja 149, acompañando un set de 11 documentos, dentro de los cuales se halla aquí el referido en la reclamación sobre el denominado test ABA, sobre el cual se hizo referencia al principio de esta relación. Dado el volumen de los documentos acompañados, el tribunal ordenó la formación de un cuaderno separado. Para cerrar, ilustre tribunal, resta informar que el director ejecutivo del SEA solicita que se rechace la reclamación en todas sus partes con costas. En el presente caso, no hubo presentaciones de terceros en calidad de coadyuvantes o independientes, ni amicus curiae. Muchas gracias. Gracias, señor relator. Puede comenzar su alocución el abogado de la parte reclamante. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustrísimo Tribunal Ambiental, vengo a alegar en representación de la Compañía Minera del Pacífico en el recurso de reclamación interpuesto en contra del director ejecutivo del SEA, básicamente en razón de los argumentos que expuso ya bastante lata y en forma muy completa el señor relator, y respecto de lo cual solo me voy a limitar a complementar algunos elementos debido a que la inmensa mayoría de los argumentos que están expuestos en la reclamación fueron bastante fielmente reproducidos en esta audiencia. Para efectos de no repetir lo que ya se señaló en la relación, voy a concentrar mi alegación básicamente en 5 elementos fundamentales para efectos de ilustrar a este ilustrísimo tribunal en relación a la pretensión esgrimida por el recurrente. Estos 5 elementos son básicamente los siguientes. En primer lugar, no existe riesgo de generación de drenajes ácidos en este proyecto. En segundo lugar, los riesgos y los impactos ambientales asociados a los acopios de hierro han sido evaluados ambientalmente en el sistema de evaluación de impacto ambiental en múltiples oportunidades en relación a la situación concreta de este proyecto. En tercer lugar, existe, y está acreditado en autos, según me voy a referir más adelante, un monitoreo de la calidad de las aguas, de los sedimentos, de la fauna, de la flora y de los fondos marítimos asociados precisamente a esas evaluaciones ambientales que dan cuenta que el riesgo invocado por el director ejecutivo en la resolución reclamada no es tal. En cuarto lugar, y producto de lo anterior, la falta de fundamentación racional de la resolución reclamada queda, a juicio de esta parte, en forma bastante evidente. Y finalmente voy a complementar
algunos de los aspectos señalados por el señor relator, en el sentido de que la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental obró en este caso en particular con infracción a la ley. A continuación voy a ocupar el tiempo de esta audiencia en referirme a cada uno de estos 5 puntos. En primer lugar, respecto del riesgo de generación de los drenajes ácidos, que es en definitiva la principal causal esgrimida por la resolución recurrida para mantener la condición objeto de la resolución originalmente reclamada. Lo primero que tenemos que afirmar es que las características del material acopiado no permiten la producción de los drenajes ácidos, básicamente por lo siguiente. Tal como se indica en la reclamación y como está respaldado en los distintos antecedentes de la evaluación ambiental original y aquellos acompañados en este tribunal, los minerales acopiados son minerales absolutamente estables. En segundo lugar, si bien la magnetita, que es el principal material acopiado, puede sufrir reacciones de oxidación, estas reacciones no pueden generar acidez, básicamente debido a que no se producen y no existen en esta reacción los protones de hidrógeno, que son aquellos que permiten la generación de acidez. En consecuencia, si bien existe la posibilidad teórica de que la magnetita pueda reaccionar generando algún nivel de oxidación, esa oxidación en ningún caso genera acidez. En tercer lugar, incluso en el caso de la magnetita, para que se pueda generar esa reacción de oxidación, se requiere una aplicación externa de energía bajo la forma de aplicación de calor en torno a los 1300 grados Celsius de temperatura. Situación que evidentemente no se puede producir a la intemperie, sino que solamente en espacios absolutamente acondicionados como hornos industriales o de combustión. A la intemperie, en el lugar donde se están estableciendo estos acopios de material, esa aplicación de calor en la magnitud y en la forma que se requiere para que la magnetita produzca esta reacción de oxidación, no es posible que se genere en la realidad. En consecuencia, respecto de la magnetita, no es posible la generación de acidez y para que se pueda generar oxidación se requiere la aplicación externa de una energía que no está física ni materialmente disponible en la situación de estos acopios de material. Asimismo, la composición química de la magnetita no reacciona con el agua pluvial, básicamente porque la composición química está compuesta, valga la redundancia, de óxidos metálicos que no tienen la calidad de ser solubles en agua. En consecuencia, incluso en el evento que fue objeto de la discusión durante la evaluación ambiental en la región, esto es, eventos de pluviosidad y agua lluvia, la presencia de esos eventos no permite la producción de alguna reacción química, básicamente porque la magnetita, que insisto, es el componente mayoritario y más relevante de estos acopios, no reacciona por ser de una composición no soluble. Ahora bien, en la resolución del director ejecutivo se alude a la presencia de la pirita, que sería aquella sustancia que, estando presente en los acopios objeto de esta discusión, podría eventualmente generar esta reacción de los drenajes ácidos. Sin embargo, la presencia de pirita y de otros sulfuros o sulfatos, que serían aquellos que podrían, desde el punto de vista químico, generar esta reacción, es extraordinariamente baja en estos acopios. Estamos hablando, para efectos de ilustración de este tribunal, del orden de una presencia de azufre de 0,05 o de hasta 0,07% en estos acopios. Lo que comparado, por ejemplo, con la presencia de estos materiales en estériles de otro tipo de minerales, como por ejemplo el cobre, está en el 10% de aquellas bandas inferiores. Es decir, la presencia de estos minerales es absolutamente menor en los acopios de los que estamos hablando. Pero no solamente ocurre esto, señoría ilustrísima, sino que además existen, y así está demostrado de acuerdo a los análisis de composición química de estos acopios entregados en el texto de la reclamación y adjuntados con los informes técnicos correspondientes, existen una serie de materiales como silicatos, carbonatos e hidróxidos que son mucho más abundantes que estos sulfatos y que neutralizan
la posibilidad de generación del drenaje ácido. Tal como se indicaba en la relación, en la reclamación se ofreció la posibilidad de acompañar ante este ilustrísimo tribunal la realización de los test que sugirió en su informe el director ejecutivo. Esto es el test ABA y el test NAG. Estos tests fueron acompañados a este tribunal, forman parte del cuaderno de documentos anexos al que hacía alusión el relator. Y básicamente consisten en lo siguiente: el test ABA determina cualitativamente la posibilidad de generación de los drenajes ácidos a través de un balance entre aquellos elementos potencialmente generadores de este drenaje, los sulfuros y los sulfatos, y aquellos componentes neutralizantes de estos ácidos, carbonatos, aluminosilicatos e dióxidos. Y lo que concluye este test, que está acompañado, insisto, ante este tribunal, es que con las muestras de la composición química de los materiales del acopio no se producen drenajes ácidos. Por su parte, el test NAG, el Net Acid Generation, considera un balance efectivo entre la pirita que puede reaccionar y la neutralización o la capacidad de neutralización del mineral con ese eventual ácido generado. Y la conclusión del test entregado en el examen de laboratorio también descarta la existencia de un drenaje ácido. Asimismo, tal como se indicaba correctamente en la relación, el test SPLP, que fue desarrollado durante la evaluación ambiental en la región para determinar la peligrosidad del material y sumado al análisis de la composición química del acopio a la cual me referí, demuestran que no existe la posibilidad de generación de los drenajes ácidos. A mayor abundamiento, se acompañó también en esta sede judicial un informe del profesor Jack Wirtz, que es un PhD en bioquímica, profesor de la Universidad de Chile, y que tuvo la posibilidad de evaluar tanto los antecedentes contenidos en la declaración de impacto ambiental de este proyecto, los fundamentos del director ejecutivo para rechazar el recurso administrativo y los distintos ensayos de laboratorio, tanto de composición química del material como de los test ABA y NAG a los cuales me referí precedentemente. Y dicho informe, insisto, acompañado también oportunamente ante este tribunal, concluye que si es que eventualmente se llegare a producir algún tipo de drenaje, cosa que en el mismo informe descarta dado los balances de masa y balances hídricos presentados en la vía, incluso en aquellos escenarios más conservadores, ese drenaje eventualmente producido tendría características neutras o alcalinas, con una muy baja solubilidad de metales. Por ello, el informe de este profesor, insisto, acompañado en estos autos y no cuestionado hasta el momento, descarta todo riesgo de generación de drenaje ácido y de movilización de metales disueltos. Asimismo, cabe tener presente también otra información incorporada en la evaluación ambiental y que también ha sido acompañada ante este tribunal por el director ejecutivo del SEA, básicamente asociada a los balances hídricos realizados durante la evaluación de impacto ambiental. Y la capacidad de absorción de los acopios se evaluó con los peores escenarios de pluviosidad proporcionados por la Dirección General de Agua. Esto es una situación de 149 milímetros de lluvia al año. En un mes normal, lluvioso, la cantidad de pluviosidad registrada por las fuentes oficiales, en este caso la Dirección General de Agua, es de 10 milímetros de agua caída. El análisis se hizo con un año de 149 milímetros de agua caída, que corresponde al año 1997, que fue el año que tiene la mayor pluviosidad registrada en la zona. Y además se hizo este balance con los peores escenarios de humedad del material que se acopia en los recintos de este proyecto. Están en un promedio de entre un 2 y un 3%, pero se hizo considerando una tasa pareja de 5% de humedad. Y el resultado
de este balance hídrico, que fue entregado en el adenda 1, aclarado en el adenda 2 y reiterado en la reclamación administrativa, dan cuenta de que incluso en esas condiciones extremas, la capacidad de absorción de esta pila de acopio mantiene un excedente de absorción de 4.000 metros cúbicos de agua. ¿Ah? Finalmente, y tal como se mencionó en la reclamación y fue muy bien citado por la relación, el tiempo de permanencia del material, que es un acopio para embarque de producto y no un depósito de material estéril que vaya a ser dispuesto en forma definitiva en ese lugar, es usualmente de días, pero en el peor de los casos de un par de meses, periodo absolutamente insuficiente para que se puedan generar las condiciones que permitan la reacción química que está fundamentando, en opinión del director ejecutivo, la producción de drenaje ácido. Por todos estos antecedentes que obran en este expediente judicial, esta parte afirma que no es posible que se generen drenaje ácido y que en consecuencia la afirmación que hace el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental en la resolución reclamada es errónea y equivocada. Ese es el primer punto al cual me quería referir en esta audiencia. El segundo punto, que es muy relevante y que también fue mencionado en parte en la relación, dice relación con que los impactos ambientales y los riesgos asociados a este tipo de proyectos y en particular al puerto en Punta Totoralillo ha sido objeto de numerosas evaluaciones ambientales. Cabe señalar que aquí no estamos hablando de un proyecto nuevo, estamos hablando de la modificación de un proyecto existente. Tal como se indicó en la relación, el proyecto Puerto en Punta Totoralillo fue evaluado a través de un estudio de impacto ambiental y aprobado por la entonces Corema de la región de Atacama en agosto del año 2005. Pero además hubo un segundo estudio de impacto ambiental que modificó para ampliar las instalaciones de acopio del puerto de Punta Totoralillo, que estaba incluido en el proyecto Cerro Negro Norte, otro estudio de impacto ambiental que fue aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente en octubre del año 2009. Con posterioridad a esos dos estudios de evaluación de impacto ambiental, hubo una declaración de impacto ambiental, que era el uso temporal de una nueva cancha de acopio en el puerto de Totoralillo, que fue aprobada por la Comisión de Evaluación de la región de Atacama en abril del año 2011, es decir, pocos meses antes que se aprobara la declaración de impacto ambiental objeto de esta discusión judicial. En la evaluación ambiental, sobre todo de los estudios, y en particular del estudio original del puerto en Punta Totoralillo, se evaluaron los impactos asociados a los acopios de mineral. Es más, si se revisa el expediente y si se revisa la resolución del proyecto Puerto en Punta Totoralillo, acompañada en autos por esta parte, la posibilidad de eventuales efectos producto de derrames al mar no solamente fue un tema evaluado en el estudio original y observado por las autoridades, también fue un tema particularmente planteado por las observaciones de participación ciudadana, según consta en el considerando 3.6.3 de esa resolución. En las dos resoluciones asociadas a los estudios de impacto ambiental hay una serie de medidas, planes y seguimiento respecto de eventuales impactos que se pudieran generar respecto de la afectación del medio marítimo. Y en las tres resoluciones de calificación ambiental, las dos correspondientes a estos estudios de impacto ambiental y en la restante asociada a la declaración de impacto ambiental aprobada en abril del año 2011, no existe la medida de este canal de contorno o de desvío de agua lluvia, por cuanto en ninguna de esas evaluaciones, que fueron bastante más estrictas y bastante más detalladas que la evaluación de este proyecto, se consideró necesario. Efectivamente, si uno revisa sobre todo la resolución de calificación ambiental del año 2005, se va a poder ver que los impactos o efectos, características o circunstancias, tanto asociados al riesgo para la salud como a los efectos adversos significativos sobre los recursos naturales, incluidos el agua, y en particular respecto del agua de mar, están latamente evaluados.
existe en el considerando 6.1.6 un plan de vigilancia ambiental asociado al seguimiento, tanto en la etapa de construcción como en la etapa de operación del proyecto, de eventuales impactos en columnas de agua, sedimentos marinos, biota y fondos rocosos. Insisto, tanto en etapa de construcción como en etapa de operación. A su vez, existe un plan de prevención de riesgo que contempla la adopción de medidas específicas en caso de riesgos de derrame. Asimismo, hay un plan de emergencias y contingencia asociado a derrame, riesgos naturales, incluso tsunamis, que fueron acompañados en el anexo 7 de la adenda 1 de este estudio de impacto ambiental. Y en el considerando 9.2.2 de esa resolución existe un monitoreo específico asociado a la evolución del medio marino en la etapa de operación del puerto en Punta Totoralillo, que en su configuración original consideraba 2 acopios de similares características a el que estamos discutiendo hoy día, asociado a columnas de agua, sedimentos submarinales, macrofauna submarinal de fondos blandos, fondos rocosos, etc. Por su parte, la RCA del proyecto Cerro Negro Norte, en aquello relativo a la intervención en Punta Totoralillo y a la ampliación de las capacidades de acopio, lo que hace es profundizar y complementar estas mismas medidas, que fueron consideradas en la evaluación de los impactos ambientales como suficientes y acertadas. El tercer punto al cual me quiero referir es que existe hoy día un monitoreo del medio marino asociado al plan de vigilancia ambiental para la operación del puerto en Punta Totoralillo. Ese monitoreo se inició el año 2008, cuando empezó a operar el puerto. Se han acompañado en esta sede resultados de los monitoreos de las campañas del año 2010 y del año 2011, que dan cuenta de que no es posible observar ningún tipo de impacto asociado a la operación del puerto en Punta Totoralillo con los acopios de hierro existentes. Esa es información que no solamente ha sido entregada en este tribunal, es información que el titular tiene la obligación de entregar a todas las autoridades, principalmente la autoridad marítima y la autoridad ambiental, que nunca ha sido objeto de ningún tipo de observaciones y que a nuestro juicio permiten afirmar que ni siquiera existe el riesgo de un drenaje ácido producto de que en los acopios existentes, incluso con condiciones de pluviosidad variable, no se ha producido nunca esa hipótesis, tal como fue evaluado en los 2 estudios de impacto ambiental. En cuarto lugar, respecto de la falta de fundamentación de la resolución reclamada, a juicio de esta parte, esa resolución incurre básicamente en 6 tipos de errores. El primer error es que hay un error en cuanto a poder identificar adecuadamente el origen de la medida, tal como se indicó muy bien en la relación. En la evaluación ambiental en la región se identificó que la medida reclamada está básicamente asociada al riesgo para la salud de las personas. Fue solicitada por la Seremi de Salud y además en los antecedentes entregados por el director ejecutivo a este ilustrísimo tribunal se acompaña el informe que evacuó la Dirección Regional del CEA en el expediente administrativo, en el cual consta el acta de la sesión de la Comisión de Evaluación, donde se justificó claramente la imposición de esta medida para prevenir un riesgo a la salud de las personas. Cabe señalar que además esa medida fue bastante discutida y tuvo que ser sometida a votación, obteniendo una votación dividida de 5 votos a favor de su implementación, 4 votos en contra y 2 abstenciones, con lo cual se da cuenta de que hubo algún nivel de discusión, pero siempre focalizada en la eventualidad de un riesgo para la salud de las personas. La resolución reclamada señala que esta medida se fundamenta en el impacto asociado a efectos adversos significativos sobre los recursos naturales. Esta parte estima que ese error se origina en el informe de la región, que de alguna manera confunde estas causales y puede haber sido el motivo que llevó a confusión al director ejecutivo. Pero ahí nosotros identificamos un primer error. Hay un segundo error
que también fue señalado en la relación, que tiene que ver con el cambio de objeto de la medida. En la RCA, que fue objeto de la reclamación administrativa, la medida se refería exclusivamente a la captación de aguas lluvias. Sin embargo, la resolución reclamada introduce un elemento nuevo y distinto, asociada a la eventual generación de drenajes ácidos, materia que fue objeto de las evaluaciones en los estudios de impacto ambiental, pero que en el proceso de la declaración, que en definitiva da origen a esta discusión, nunca fue materia de observación de ningún servicio público. Esta parte asume que porque no había discusión posible en relación a que este tipo de minerales y este tipo de acopio no tienen la posibilidad de generar estos drenajes ácidos. Por eso entendemos que no se dio esa discusión. Sin embargo, nosotros entendemos que aquí hay un segundo error de la resolución de la Dirección Ejecutiva del SEA en orden a cambiar, primero, de aguas lluvias y ahora, en la reclamación que motiva este procedimiento judicial, a la eventual generación de drenaje ácido, que es lo que en definitiva motiva la interposición de esta reclamación. En tercer lugar, hay un error asociado a que la resolución reclamada alude a antecedentes técnicos presentes en la evaluación, circunstancia que, asociada a drenajes ácidos, simplemente no existe. No hay ningún informe de ningún servicio público durante la evaluación de este proyecto que haga ninguna mención a la posibilidad o al riesgo de que estos acopios generen drenaje ácido. Nosotros entendemos que ahí hay un tercer error. Hay un cuarto error que tiene que ver con que la resolución y el expediente de la reclamación administrativa no presenta ningún tipo de fundamento, estudio, argumento, discusión, oficio ni ningún análisis. Se limita a enunciar conclusiones. Lo que produce, a nuestro juicio, un quinto error, que es que ignora los supuestos fácticos para la aplicación del principio preventivo. La misma resolución señala que el principio preventivo opera sobre la base de hechos y de riesgos verificados y acreditados que resulten evidentes, sin entrar a discutir la afirmación respecto del contenido del principio preventivo. Es evidente que con la fundamentación entregada en la resolución reclamada no se satisfacen los supuestos fácticos que la misma resolución invoca para justificar la mantención de la medida. Es más, no considera las evaluaciones ambientales anteriores, los 2 estudios y la declaración de impacto ambiental. No considera información que está disponible para la autoridad ambiental, asociado a los monitoreos del programa de vigilancia acuática, producto del seguimiento de esas evaluaciones ambientales. No considera los antecedentes de esta evaluación ambiental, que en ninguna parte mencionan la remota posibilidad de generación de drenaje ácido, sino que simplemente se limita a afirmar la existencia de un riesgo cierto. Nosotros creemos que ahí hay un quinto error. Finalmente, creemos que hay un sexto error que también fue señalado en la relación asociado al plazo de la resolución. La verdad es que el tiempo que tomó el director ejecutivo para resolver de este recurso, además de ser antijurídico, permitía perfectamente la posibilidad de satisfacer cualquier tipo de duda, solicitar informe a otro servicio público, a tercero o incluso al mismo titular respecto de alguna duda que pudiera surgir del análisis y de los antecedentes de la evaluación. Sin embargo, nada de eso ocurrió y lo que se limita a hacer esta resolución es simplemente a dar por sentada una serie de hechos como fundamento de la mantención de la resolución sin entregar fundamento, antecedente, estudio o informe alguno. Finalmente, y para concluir con esta presentación, respecto de las infracciones de ley, que bien se señalaron también en la relación, de acuerdo con la legislación ambiental, las condiciones o exigencias ambientales deben responder a criterios técnicos solicitados por los servicios en el marco de sus competencias. En este caso, no hay ningún criterio técnico solicitado por ningún servicio público en el marco de sus competencias que permita siquiera plantear una duda razonable respecto de la posibilidad de generación de los drenajes ácidos. No hay ningún servicio
ni ningún informe que haya aludido durante la evaluación a la posible generación de los efectos, características o circunstancias del artículo 11b de la Ley 19.300. No hay ningún informe o antecedente o estudio o información públicamente disponible que permita entender cuál fue el fundamento de la resolución para efectos de dar por acreditada la existencia del riesgo de los drenajes ácidos en este caso. En el informe complementario que presentó el Servicio de Evaluación en esta causa, se hace alusión a que existen otros proyectos en la región a los cuales se les habría impuesto esta condición y que eso era conocido. De acuerdo a los mismos antecedentes entregados por el Servicio de Evaluación, se trata de 4 proyectos evaluados como declaraciones de impacto ambiental, mayoritariamente el año 2006 y uno el año 2009, que ofrecieron como compromiso voluntario la implementación de esta medida, solo en relación a las aguas lluvias, nunca en relación a la posible generación de drenajes ácidos. Pero además, con posterioridad al último de esos proyectos citados, Cerro Negro Norte, evaluado como estudio de impacto ambiental, que se preocupó directamente de los efectos tanto como riesgo para la salud de las personas, como a los recursos naturales renovables, incluido el medio marino, fue aprobado y fue ratificado con un plan de seguimiento ambiental sin hacer ningún tipo de mención a esta medida, porque a todas luces, producto de una evaluación rigurosa, no era necesario. En ese sentido, esta parte reitera la afirmación señalada en el recurso de reclamación, en el sentido de que la decisión es arbitraria y carente de fundamento. Finalmente, hay un elemento que también es muy relevante y que pone de manifiesto el Servicio de Evaluación Ambiental en el informe emitido ante este tribunal, que tiene que ver con la forma en la cual se ejerce la revisión en los recursos de reclamación. En ese sentido, esta parte no ha discutido, ni en la reclamación administrativa, ni en esta reclamación judicial, la existencia de la facultad tanto de las comisiones de evaluación como del director ejecutivo del servicio, en orden a poder imponer condiciones en las declaraciones de impacto ambiental. Eso no ha sido objeto de la discusión. Nosotros creemos que efectivamente aquello es perfectamente procedente y perfectamente legal. Sin embargo, no basta con que la ley habilite a un organismo a ejercer esa facultad para que cualquier tipo de ejercicio sea legal y esté amparado por el ordenamiento jurídico. En ese sentido, no basta con tener la potestad. Se debe ejercer conforme a derecho y no en forma arbitraria. De lo contrario, el ejercicio de esta facultad puede perfectamente constituir una forma de desviación de poder y, por tanto, devenir en ilegal de acuerdo a jurisprudencia tanto administrativa como judicial, algunas de las cuales fueron también acompañadas ante este tribunal y forman parte del cuaderno separado al que hacía alusión el relator en la primera presentación. Esta forma de actuar, y con esto termino, señor presidente, esta forma de actuar, a nuestro juicio, en orden a simplemente poder resolver un recurso de reclamación invocando antecedentes distintos y sin una adecuada fundamentación, transgrede principios básicos no solamente del sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que en general del procedimiento administrativo al que se aludió por parte del CEA en su informe. No hubo participación, no hubo publicidad, no hubo la posibilidad de contradictoriedad. En el CIA, en el procedimiento reglado del CIA, existen instancias cuando hay un servicio público que manifiesta alguna duda o que solicita la posibilidad de que la información entregada sea aclarada, rectificada o ampliada, de manera tal de que el titular del proyecto tiene la posibilidad de complementar esa información. Desafortunadamente, en la forma en que en este y en algunos otros casos el director ejecutivo del CEA
ha ejercido la facultad de revisión de las evaluaciones ambientales en el marco de los recursos de reclamación administrativo, se deja sin ningún tipo de espacio a el titular de un proyecto para poder satisfacer las dudas que legítima y razonablemente se le puedan generar a la autoridad. Sería mucho más sencillo y mucho más fácil y nos evitaría tener que recurrir ante este ilustre tribunal si surge un tema nuevo, simplemente se le preguntara al titular, se le aclarara tal como funciona el sistema de evaluación de impacto ambiental en la etapa regional. ¿Ah? Es cierto, desde el punto de vista formal, el artículo 20 de la ley 19.300 no establece un procedimiento para las reclamaciones, solamente establece un plazo, pero sí establece la posibilidad de solicitar informe. Si surge una duda, si surge algún antecedente que sea necesario aclarar, sería mucho más sencillo que la forma de ejercer la potestad por parte del director ejecutivo contemplara los mismos principios de la evaluación ambiental y del procedimiento administrativo en términos de darle al titular o a quien sea la posibilidad de aclarar esa información. Por lo menos en este caso, plazo de sobra hubo. Lamentablemente no se hizo. Por todos estos antecedentes, ilustrísimo tribunal, venimos en solicitar que se acoja esta reclamación ordenándole al director ejecutivo que deje sin efecto la resolución reclamada y se le ordene acoger la reclamación administrativa dejando sin efecto la condición. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Puede comenzar su alegato el abogado de la superintendencia, del Servicio de Evaluación Ambiental. Perdón. Con la venia de este tribunal, vengo a alegar en representación de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental con la finalidad de que se rechace en todas sus partes la reclamación deducida por la Compañía Minera del Pacífico, Sociedad Anónima de Atención, las alegaciones de hecho y derecho que pasaré a exponer. Antes de iniciar mi alegato, el tribunal quisiera hacer mención a los hechos acontecidos el 16 de junio, en donde se incorporan en el procedimiento alrededor de 11 documentos de distinta naturaleza. Entre ellos podemos encontrar sentencias judiciales, dictámenes de Contraloría o una misma resolución de calificación ambiental. Todos elementos que podemos coincidir que son de carácter público, por lo menos de acceso público. No así los análisis geoquímicos de estabilidad de los minerales de hierro acopiados en el puerto de Punta Totoralillo, sin fecha, copia simple del informe de ensayo conforme a los test ABA y NAJ, fechado 20 de febrero. Todos estos no constan en el proceso de evaluación ambiental, ni mucho menos en el procedimiento recursivo. Todas ambas instancias son las idóneas en el fondo para evaluar y valorar en su justa medida cuáles son en el fondo la incidencia que tienen en los aspectos a resolver. Además, ya que si bien es cierto, se permite la incorporación de estos instrumentos a través de la remisión del 348 Código de Procedimiento Civil antes de la vista de la causa, pero no podemos dejar de mencionar que existe una afectación al principio de la buena fe procesal, toda vez que este instrumento, y al parecer bastante relevante para resolver la cuestión, en atención a lo señalado por mi legítimo contradictor, estos estaban en manos de mi contraparte 4 meses antes de la vista de la causa. Por tanto, me llama la atención que se hayan incorporado solamente 3 días antes de la vista de la causa. En atención a esta consideración, solicito que no se tengan en consideración estos antecedentes, o por lo menos se le dé a esta parte traslado para poder contestar en plazos razonables y tener en consideración estos antecedentes que al parecer son bastante relevantes. Teniendo en consideración lo anterior y pasando a mi alegato de fondo, la cuestión en debate identifico 2. Primero, identificar las facultades del director ejecutivo en la resolución, las facultades que tiene para resolver un recurso administrativo. Y segundo, ¿cierto?, los fundamentos que utiliza la dirección ejecutiva son los aptos para mantener esta decisión, esta resolución de un recurso administrativo. En primer lugar, y dado cómo se ha llevado la discusión, tenemos que contestar la siguiente pregunta. ¿Puede el director ejecutivo incorporar nuevos motivos, nuevas fundamentaciones a propósito de la resolución de un recurso administrativo? ¿O solamente debe reiterar los elementos que se encuentran en un procedimiento de evaluación? ¿O solamente complementarlos? Entendemos que nuestra contraparte señala que fundamentar ex post una decisión, una medida que no tiene justificación, a su entender, atentaría contra el principio, en el fondo, y
atentaría contra el principio de legalidad y daría lugar, en el fondo, a una actividad o un actuar de carácter arbitrario o no razonable. Por lo tanto, el director tendría que estar atado de manos al momento de resolver un recurso administrativo y solamente reiterar lo ya señalado, lo ya establecido en el procedimiento de evaluación. Y sería arbitrario el solo hecho de justificarlo o motivarlo, inclusive ejercer las funciones legales que le corresponden a este, que no son otras que la protección del medio ambiente y la salud de las personas. Pues debemos indicar, esta parte debe indicar que el procedimiento de naturaleza recursiva, en el procedimiento de naturaleza recursiva, el director ejecutivo debe, no solo debe, sino que puede, además, incorporar otros argumentos, dado la naturaleza del procedimiento. En atención a que en el procedimiento recursivo, la finalidad no solo es la impugnación del acto administrativo, sino que en esa instancia debe velar por corregir o complementar ciertos elementos que no son adecuados o no se encuentran o serían viciados o en su efecto concurriría algún abuso o desviación de poder que aquí se menciona inclusive. No es solo un control de juridicidad, no es solo un control meramente formal, es un control también de oportunidad, de conveniencia, en atención a los antecedentes que obran en su poder. Y esto está establecido y reconocido expresamente en el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado, artículo 10, el artículo 15, 56 y 59 de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 19.880. Se establecen facultades amplias al momento de decidir un recurso en particular. Y desde este punto de vista, sí lo ha entendido la excelentísima Corte Suprema recientemente en sentencia del 17 de enero del 2014, en rol 6563 del 2013, al indicar, considerando el 22º, que las facultades que le asisten al Comité de Ministros están establecidos en términos amplios, no solamente formales. Y para ello tiene que analizar no solo la legalidad, la juridicidad de los elementos que obran en su poder, sino que además el mérito de los antecedentes. En atención a ello, puede establecer condiciones, medidas o exigencias, todas necesarias para ejercer las funciones que le corresponden, que es la protección del medio ambiente y el resguardo de la salud de las personas. Por lo tanto, está establecido en términos amplios. Y estas son las mismas potestades que le asisten al director ejecutivo en los términos del artículo 20 de la Ley 19.300. No es solo una revisión formal de antecedentes, sino que es una cuestión más allá de ello. Teniendo en consideración esto y reconociendo que existen las facultades y se ejercieron facultades que le son propias al director ejecutivo, paso a referirme a los fundamentos técnicos que se tuvieron en consideración para adoptar y mantener dicha medida. En primer lugar, y en lo relativo a la afirmación de la insolubilidad del material, este material de hierro, y como bien se dijo en la relación, está compuesto por magnetita, hematita, ensatita y pirita. Para acreditar la hipótesis de insolubilidad se tiene que tener en consideración estos tres elementos componentes, no solo uno, como al parecer indicó mi contradictor. Y además, a través de la aplicación de tres fórmulas sencillas y al parecer por todos conocidas, que forman parte del informe aquí planteado, se pudo establecer que la pirita efectivamente sí tiene una reacción en el agua y sí produce, en el fondo, una modificación del pH en el hábitat de medio marino. Además, y teniendo en consideración que esta es una cancha en donde se forma una pila de más de 400.000 toneladas y están a una distancia de 200 metros de la costa, cuestión que tiene que ser tomada en consideración por este ilustre tribunal, además, cuestión que está graficada además en nuestro informe. Respecto a la idoneidad del test que descarta la exhibición del mineral de hierro, aquí vamos a detener un poco más, señalar que, en particular, la aplicación y la forma en cómo se aplicó el test en la etapa de la evaluación, tenemos que señalar que primero no se aplicó de la forma idónea, ya que la muestra se hizo a través de trazas, no del componente completo.
Segundo, este test, el SEPL de la lixiviación extrínseca sintética, tiene por finalidad medir la peligrosidad del material y la toxicidad de este, no la producción y generación ácida, ni menos la ocurrencia de un drenaje ácido. Por lo tanto, en la misma evaluación, en el procedimiento de evaluación y en el mismo procedimiento recursivo, se rechazó en el fondo y se descartó la idoneidad de este test, ya que no prueba la no concurrencia del drenaje ácido. Además, como se constató, no existía en este procedimiento ni tanto de evaluación ni recursivo el test de ABA, que este es complementario al test antes mencionado. No se puede entender uno sin haber comprendido a cabalidad el anterior. Teniendo en consideración ello, no podemos llegar a una conclusión respecto a la capacidad de drenaje y la generación ácida de este material en las condiciones ambientales a las que está sometido. Y es por ello que se llega a esa decisión en esta materia. Respecto, y no puedo hacer mención, además no puedo dejar de hacer mención, que al parecer representa una verdadera estrategia procesal acompañar este test luego de ya, al parecer, el test después de 4 años, para recién realizar un análisis de carácter complementario que era el que correspondía. Segundo, sobre la posibilidad de que se produzcan drenajes ácidos. Aquí el reclamante se compara a través de actividades que no vienen a consideración, como los botaderos de desmonte, de estériles, relaves o lagunas a tajo abierto, como los pit lakes. Estos son verdaderos pasivos ambientales que no pueden ser comparables con esta actividad, sino que deben ser comparables con la misma actividad, y que existen en otras regiones y también en esta, en donde se consideró esta medida y está vigente esta medida, como lo señala la misma Dirección Regional de Atacama en su informe. Y esta cuestión adquiere mayor relevancia, más aún cuando tenemos en consideración que no hay la estación que mide la pluviosidad dejó de funcionar desde el 2005. Por lo tanto, no podemos registrar nuevos escenarios en atención a los antecedentes que posee esta dirección ejecutiva. Además, no puedo dejar sino mencionar que esta medida ha sido implementada en la misma región, por citar alrededor de 4 casos, que el transporte de embarque temporal concentrado de hierro desde Caldera, la RCA 106 del 12 de julio del 2006, la RCA 38 el 24 de enero del 2008, o el proyecto Cancha Acopio de Sur y Norte de Minera Santa Fe para embarque concentrado de hierro desde el puerto Punta Caleta, RCA 131 y RCA 277 de 2009. Cuestión que tiene ejemplos que tienen dimensiones menores a las aquí señaladas, pero de todas formas incorpora esta medida sin mayor problema. Además, y para finalizar, ilustre tribunal, respecto a la vulneración y a la afectación del plazo, debo hacer mención que el solo transcurso del tiempo no genera la ineficacia de la actuación, no genera la invalidación, ni mucho menos la caducidad de una potestad pública. Es entender al principio judiciado de legalidad en términos muy restrictivos y muy limitados, cuestión que no lo entiende así nuestra doctrina, ni mucho menos la jurisprudencia. Tanto es así, señoría, que el dictamen de Contraloría 2196 del 93, que se mantiene absolutamente vigente, a propósito, pronunciándose por un proyecto de ley que establece todos los plazos administrativos de carácter fatales, señala que cuando la Administración debe actuar por imperativo legal en un plazo fatal, puede válidamente emitir un acto o realizar las actuaciones más allá de dicho plazo. Aquí viene lo interesante que señala la Contraloría: lo más significativo es que se ejerzan las potestades públicas y se cumpla con el bien común. Cumplir una obligación accesoria, como es el término perentorio, no viene razón de anular dichas potestades. Por lo tanto, el simple vencimiento del plazo para resolver no origina por sí solo la ineficacia de las actuaciones administrativas que se realicen con posterioridad. Es por esto, señoría, en relación a estos antecedentes, que solicito que no se tenga, que se rechacen todas sus partes dicha reclamación. Gracias, señor abogado. ¿Cuál es el número del dictamen?
El número del dictamen, señoría, es el 2196, del 28 de enero de 1993. A propósito de un informe al Senado sobre el proyecto de ley de base de procedimiento administrativo, que es el primero antes del 2003. Del año 93. Del año 93, doctrina vigente. Sí, Sí. pero hay una ley de base de procedimiento por medio igual. No, claro, pero en este caso se establecían todos los procedimientos fatales y no deja de ser curioso el pronunciamiento. Bien curioso, gracias. Ok. Gracias, abogado. Sí, va a hacer una pregunta acá, ¿Sí? ministro. Un caso bien interesante, así que yo tengo preguntas para ambos dos, para que no se aburran. Nos queda bastante claro la importancia de este test ABA. Ambos abogados lo han manifestado. Me gustaría consultarle al abogado de la demandante o del reclamante. Si para ambas partes es tan importante las conclusiones de este test en específico, en adición a los otros que también los ha mencionado el abogado, ¿por qué no se ofreció hacer este test durante la evaluación ambiental específicamente? Por una razón muy sencilla, porque la discusión durante la evaluación ambiental tenía que ver exclusivamente con aguas lluvias, no con drenajes ácidos. La primera mención en todo este procedimiento a los drenajes ácidos surge en la resolución reclamada y en consecuencia, y ahí aprovecho de hacerme cargo de una alusión del abogado de la Dirección Ejecutiva del SEA, no hubo oportunidad procesal en que el titular del proyecto pudiera entregar ningún antecedente asociado a los drenajes ácidos, sino con posterioridad a la resolución reclamada. Si uno revisa el expediente de evaluación ambiental, la discusión respecto de la medida que está siendo impugnada decía exclusivamente relación con la generación de agua lluvia. Recién en la resolución reclamada del director ejecutivo, sin que hubiera ningún mérito, ningún antecedente, ningún informe, ninguna solicitud previa de ningún servicio público, de ningún tercero interesado, no había discusión respecto de los drenajes ácidos. Tanto es así que en la misma reclamación judicial, como bien se señaló en la relación, esta parte ofreció la presentación de este test. A nosotros nos hubiera gustado mucho, y así lo manifesté en mi alegación, haber tenido la oportunidad procesal de haber sido consultados. Si hubiéramos sido consultados, lo habríamos entregado. Ya hubiera sido en sede regional o en la sede recursiva. Y habríamos clarificado cualquier duda asociada a la generación de drenaje ácido. Desafortunadamente, no fue parte de la discusión, sino como fundamento de la resolución que solo podíamos reclamar judicialmente. Gracias. En relación a las obras solicitadas por esta condición impuesta, ¿no es cierto?, en la resolución del director ejecutivo, ¿existe un costo estimado de ellas? ¿Es conocido? Estas obras efectivamente están estimadas, y están también cuantificadas. El costo de estas obras no es especialmente relevante, ¿ah? Y en eso quiero ser también bastante preciso. En ninguna parte, ni de la discusión ambiental cuando este tema tenía relación con las aguas lluvias, ni en este procedimiento judicial, cuando estamos hablando de drenajes ácidos, hubo ninguna alusión respecto del costo, porque efectivamente la obra no tiene un costo financiero muy importante. Lo relevante que tiene es que se puede generar la sensación, si esta condición queda firme, de que este tipo de acopios son eventuales productores de drenajes ácidos cuando ello no es efectivo. Y si queda asentado así, probablemente en futuras evaluaciones ambientales de este o de otros proyectos, tanto de mi representada como de otros
otros titulares de proyectos similares, el nivel de medidas puede ser mucho mayor, mucho más relevante, mucho más impactante y, a nuestro juicio, injustificado. Por tanto, no es el costo económico de estas medidas el motivo para haber ejercido el derecho de la reclamación judicial. Tiene que ver con las afirmaciones, a nuestro juicio, erróneas y equivocadas en la resolución recurrida respecto del potencial de generación de este tipo de acopio de drenaje ácido y su, en definitiva, eventual afectación negativa al medio marino. La última sobre este tema, el tema del plazo es absolutamente claro, ambas partes se han referido a él. En el caso de la parte reclamante, ¿en algún momento se evaluó la posibilidad de solicitar el silencio administrativo? En el caso de la parte reclamante, efectivamente siempre existe esa posibilidad. Ahora, de acuerdo a los principios y normas establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el caso de un procedimiento recursivo, la posibilidad de solicitar el silencio administrativo tiene como consecuencia la aplicación del denominado silencio negativo, que es entender que la petición se rechaza y, en consecuencia, la única utilidad que tiene es allanar el camino a la vía judicial. Nosotros entendíamos que, independiente de cuáles fueran las razones de la demora, lo que se estaba discutiendo estaba bastante acotado. Entendíamos que existe una carga importante por parte del servicio y, en esas condiciones, no quisimos allanarnos previamente la vía judicial porque confiábamos en que los argumentos presentados en la reclamación administrativa eran suficientes para poder demostrar que la condición impuesta en la región no era apropiada. Desafortunadamente, tuvimos que llegar igual a la vía judicial, producto de que en la resolución del director ejecutivo, como ha quedado bastante acreditado, se cambió completamente el foco de la discusión sin tener oportunidad de hacer ningún tipo de alegación. Gracias. Al abogado de la parte... El silencio negativo, en todo caso, solamente cuando hay un compromiso patrimonial para el Estado. En ese caso opera, digamos, el silencio negativo a favor del Estado. Perdón, señor presidente. Efectivamente, en ese caso opera. Pero también hay una disposición explícita asociada a los procesos recursivos. Cuando uno pide el silencio administrativo en un recurso administrativo, la consecuencia del recurso del plazo es que se entiende rechazada la solicitud también. La reclamación, claro. Perdón, al abogado de la parte reclamada. Hay en el informe del servicio, noto una especie de contradicción sobre la cual me gustaría que usted nos elaborara, porque por una parte dice que la hipótesis de la que se está planteando, ¿no es cierto?, sea la generación de este drenaje ácido, es un riesgo, admite las características de ser un riesgo racional y cierto, estoy citando textualmente, que fue demostrado, ¿cierto? Pero al mismo tiempo se dice que este riesgo no puede ser descartado por no haberse realizado el famoso test ABA durante la evaluación ambiental. Entonces, claro. ¿Cuál es la posición? No, la posición, señoría, está relacionada en esa medida a la aplicación de las fórmulas antes mencionadas, a las 3 fórmulas y la producción de acidez, en el fondo, de los componentes del hierro. A eso apuntaba en el fondo, que es un riesgo cierto, que efectivamente hay generación ácida con un ejercicio bastante sencillo, como me indicaban los asesores técnicos de la posición del drenaje ácido. En ese sentido, no en otro. Eso. Y respecto del test de ABA y la necesidad del test de ABA, bueno, tiene que ver con la complementación de ese estudio, con los estudios, con los antecedentes aportados por el titular y que puede haber sido aportado posteriormente en virtud del artículo 17 de la 19.880, es decir, realizar cualquier presentación que estime pertinente y no 3 días antes de oír del alegato. Entendemos que ante estos antecedentes que son insuficientes, nuestra posición es que se producirían los drenajes ácidos. Por eso, pero entendería yo en castellano antiguo, como digo yo, existiría claramente entonces una contradicción
porque el director ejecutivo pudo haber pedido, en vez de la condición impuesta, pudo haber pedido la realización del test ABA. Pero no entiendo cómo entonces, si no se puede descartar, se diga que esto es un riesgo racional y cierto. Si no se puede descartar, se puede decir que es un riesgo, pero no se puede afirmar que es un riesgo racional y cierto. Es un riesgo teórico, pero afirmar que es un riesgo racional y cierto, que fue demostrado, cuando no hay ninguna evidencia que haya sido demostrado, ni positiva ni negativa, o sea, no hay ninguna evidencia, a mí me llama la atención. Ese era el punto que... Perfecto, pero entiendo cuál ya. es su posición. La última cosa que me gustaría consultarle específicamente lo dispuesto en la parte final del artículo 20 de la 19.300 que se ha mencionado, esto que me llama la atención a propósito del reclamo, ¿no es cierto?, o la afirmación de la reclamante de que no se le dio la oportunidad, ¿no es cierto?, de ser escuchada. Cito, la resolución que niegue lugar o que rechace o establezca condiciones o exigencias al estudio de declaración de impacto ambiental será notificada a todos los organismos del Estado que sean competentes para resolver sobre la realización del respectivo proyecto de actividad. En el expediente no nos parece encontrar las notificaciones de lo resuelto por el director ejecutivo. ¿Se notificaron? Entiendo ¿Se que notificó? así se procede con cada resolución civil. ¿Se notifica solamente que al titular? ¿No se Notifica al titular. ¿Y no se notifica a los servicios que de los están servicios involucrados? que participaron. Y eso tendría que estar... Tendría que estar en en el abajo con expediente. copia, claro. Ya. Hay un punto que no sabemos si está, yo por lo menos en la lectura no me queda claro si hay un error de transcripción o hay alguna sustancia más marcada, porque a mí me gustaría saber específicamente cuál es precisamente el detalle de la medida a la que queda sujeto el titular del proyecto. Porque en algunas partes se habla de un canal perimetral, en otras partes se habla de un canal del desvío, y hay una parte de la medida solicitada originalmente en el procedimiento original por la Seremi de Salud, que decía que se trataba de terminar evacuando cualquier agua contactada hacia un punto de acumulación debidamente impermeabilizado. Físicamente me cuesta entenderlo, ¿cuál es el objetivo? Claro, es una cancha, en el fondo, una cancha de acopio, Sí, 400.000 sí. toneladas, y alrededor de ella se pretende la construcción, una infraestructura de unas canaletas. Ya. ¿Cierto? Unas canaletas. ¿Y la canaleta no permiten, conduce a qué la y para conduce- qué? Conduce en el fondo que el drenaje no vaya, el drenaje y el escurrimiento no escurra en el fondo de drenaje ácido, drenaje Ya. al material, al medio marino, y Ya. esta va a un lugar de depósito o también va a la misma pila, en el fondo. No, pero lo que dice, evacuando cualquier agua contactada, Ujú. o sea, se supone agua teóricamente, ¿no es cierto?, contaminada por acidificada, digamos, o sea, de Ajá. drenaje ácido, hacia un punto de acumulación debidamente impermeabilizado. No hay ningún detalle ni sobre el punto de acumulación y no sé qué es lo que estará interpretando el titular del proyecto sobre cómo debe ejecutar la medida. O sea, le estoy suponiendo, le estoy dando por supuesto que se produce drenaje ácido. Obviamente no me puede tomar en mi palabra porque no lo tengo confirmado. Pero suponiendo que existiera, suponiendo que este canal perimetral o este desvío, como está señalado en todas partes, está escrito que es una nueva palabra en castellano porque no es desvío, sino que es desvío, con acento específicamente para que no lo pronunciemos mal. Evacuando cualquier agua contactada hacia un punto de acumulación debidamente impermeabilizado. El objetivo de la medida, por lo tanto, es acumular estos supuestos drenajes ácidos en un estanque. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que va a hacer el titular con esa piscina de drenaje? Supongamos que la cantidad es enorme. ¿Cuál es el objetivo? El drenaje ácido se amontona, se acumula. Y que sean tratados debidamente. No, pero no dice para ser tratado. Por eso me llama la atención. Perfecto. No dice para ser tratado, no dice para ser reinyectado en la pila, no dice nada. Por eso esa es mi consulta, porque lo que dice, la parte de la medida solicitada por la Seremi dice textualmente, evacuando cualquier agua contactada hacia un punto de acumulación debidamente impermeabilizado. Yo entiendo, por lo tanto, sin ser ingeniero, modestamente abogado, se hace un canal perimetral, se llega a un estanque, una piscina, que está debidamente impermeabilizado, o sea, supongo que no sale para ninguna parte, Claro. y ahí se queda.
y se lo lleva a la divinidad. ¿Cómo se levanta por qué? ¿Evaporación? ¿Cuál es la idea? No, el detalle, señoría, no lo tengo, pero lo puedo hacer llegar, en la medida que usted me lo permita, señoría, en menos de un día. Me interesaría que Ya. esa definición en relación a esa medida, no le estoy pidiendo formalmente la aclaración de la medida porque claro. no corresponde. No, pero corresponde, si usted tiene la duda, pero no hay ningún problema. cabe absolutamente ninguna duda, por lo menos yo me imagino que el titular del proyecto le pasará lo mismo si tuviera que ejecutar la medida que nos pasa a mí, por lo menos cuando yo leo lo que está... El fin principal es evitar el contacto en el medio marino. Las aguas deberían ser debidamente tratadas. Pero lo vamos a aclarar. Claro, pero eso no se desprende de la Claro, resolución de exacto. calificación ambiental. Incluso podría rebalsarse esta piscina y tendría que ir a dar alguna parte. El punto va a ser aclarado debidamente. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Ahí te dejo la minuta. ¿Cómo estás? Oye, muy buena relación. Muchas gracias. Adiós.